Te damos la gloria. Yo le invito a que llenemos este lugar de adoración por lo que Él es para nosotros. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré, y te adoraré. Por quien eres tú, por quien eres tú, por quien eres tú, le doy la gloria. Oh mi Señor, por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, Él es quien provee, Él es quien provee. Jehová Nissi, Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Por mí, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré, y te adoraré. Por quien eres tú, mi Señor, y te adoraré. Por quien eres tú. Adórale con tu aplauso a Él. Adórale con tu aplauso a nuestro Dios. Aquí estamos otra vez, queridas familias, por la gracia bendita del Señor. A la altura de la mitad de la semana, aquí estamos otra vez en esta reunión para compartir un tiempo de, aunque sea de manera virtual, pero unánime, y poder tener un tiempo de meditación de la palabra del Señor. Unir nuestras peticiones, unir nuestras expresiones a nuestro Dios de gratitud, de adoración,
de alabanza, de admiración, de reconocimiento, de súplica, de intercesión, sin dejar de entender y agradecer los milagros, las maravillas, los socorros, los testimonios fieles del Señor cada vez que amanece, cuando vemos que hay agüita para nuestras necesidades, cuando vemos que el sol empieza a aparecer, cuando vemos que hay tortillitas o panito en la mesa, hay comidita. Es de darle gracias al Señor por su fidelidad, porque a pesar de todo y a pesar de nosotros, todavía hace producir su tierra, todavía hace producir sus aguas, para que nosotros podamos tener el alimento que necesitamos. Bendito el Señor, es de darle gracias. Y hoy, al reunirnos, pues, una vez más, vamos a presentarle nuestras peticiones, las que usted tiene ahí, sus necesidades. Unas son, creo yo, no tan complicadas, otras son un poquito fuertes y otras son tal vez severas, difíciles, pero nada es imposible para nuestro Dios. Yo quiero invitarle a que meditemos hoy un pasaje de la Escritura en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, en el capítulo número 22. ¿En dónde está Ezequiel? Bueno, lo más fácil de encontrar son los salmos, que están a la mitad de la Biblia, y luego hacia la derecha, ¿verdad? Ahí está Proverbios, está Eclesiastés, está Cantares, está Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. En el capítulo número 22 vamos a leer unos versículos de este capítulo. Realmente vamos a hablar en un resumen de todo el capítulo, pero vamos solamente a enfatizar uno de los mensajes que contiene esta Sagrada Escritura. Es un tiempo en la vida de Israel y particularmente en la capital de Israel, que es Jerusalén. El Señor va a hablar aquí acerca de cómo era la situación de Jerusalén y de Israel por referencia, y de Israel en general, cómo era en ese tiempo en el que el Señor le habló al profeta Ezequiel. Capítulo número 22, vamos a leer los primeros 4 versículos y después vamos a leer el versículo 30. Como le digo, vamos a hacer una pequeña referencia acerca de todo el capítulo. Dice así, en el nombre de Jesús: vino a mí, dice el profeta, vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? Y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre, en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Vamos a pasarnos como le dije, al versículo 30, pero tal vez vamos a leer versículos 29 y 30. Dice el versículo 29: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Aquí está hablando Dios todo este tiempo. Y busqué, dice el Señor, entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Suena como lamento, ¿verdad? Lo que termina diciendo. Pero vamos a orar para que el Señor nos conceda un corazón adecuado para esta meditación de la palabra, y a ver qué porción nos corresponde a nosotros hacer como cristianos, si ya lo somos, y si todavía no lo somos, pues qué llamado nos hace el Espíritu de Dios a través de este mensaje. Le he titulado En la brecha. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, Padre bueno, Padre paciente y clemente, muchas gracias por la vida que nos permites. Muchas gracias por el sustento que nos das. Muchas gracias por el perdón que todos los días nos renuevas y las oportunidades que nos abres. Muchas gracias por tu ayuda en nuestras luchas. Muchas gracias, bendito Señor, porque en ti
está nuestra esperanza, en ti está nuestra confianza. Muchísimas gracias. Perdona por favor nuestros pecados en este día, a esta hora, y limpia nuestros corazones para que tu palabra pueda venir como semilla de luz, como semilla de vida, y que traiga, Señor, entendimiento, consolación, exhortación, fortalecimiento, lo que cada corazón necesite. Y guíame, por favor, por tu divino espíritu, llena mis labios para que yo pueda compartir algún comentario adecuado y acertado acerca de esta porción para nosotros en este tiempo. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo ruego y lo recibo con acción de gracias. Amén. Bueno, todo el capítulo 22 realmente es un capítulo donde habla de cómo se comportaba el pueblo de la ciudad de Jerusalén particularmente, y también en Israel en general en este tiempo. Y en el contexto el que no leímos, todos esos versículos que no leímos, nuestro Dios denuncia tal vez entre 20 o más tipos de pecado en la ciudad de Jerusalén. Se fijó cómo comienza diciendo derramadora de sangre. Entonces encontramos ahí, al leer todos esos versículos, yo encuentro violencia, inmoralidad, idolatría, injusticia, religiosidad, engaño, libertinaje, codicia, usura, avaricia, delincuencia, represión, perversión, profanación, inmundicia, aberración, corrupción y mucho más. Era un estado verdaderamente lamentable. De hecho, en uno de los versículos no leídos, el Señor dice, este pueblo se me volvió como escoria, dice el Señor. Usa ese término, como escoria. Y estaba yo buscando otras versiones de las Sagradas Escrituras y no lo traducen de otra manera. Lo traducen como escoria. ¿Y qué es escoria? Bueno, son los desechos inservibles del metal cuando se funde. Cuando se funde el oro, por ejemplo, cuando se funde la plata, cuando se funde el metal valioso, el metal fino. Entonces se funde en el horno y saca la pureza del metal valioso y lo demás es basura, es escoria, es lo inservible del metal valioso. En otras palabras, sería como después de sacar lo verdaderamente valioso del metal, entonces el sobrante se tira porque no sirve para nada. Es un tipo de óxido, es una cosa inservible. Y en este pasaje, en este capítulo, nuestro Dios en primer lugar invita a su siervo, el profeta, y dice, lo invita a juzgar. Dice, ¿no vas a juzgar todas esas prácticas detestables? ¿No las vas a juzgar? ¿No las vas a denunciar, siervo mío? Y bueno, el profeta se queda callado, sigue oyendo la voz de Dios. Entonces Dios advierte que su ira purificadora está cercana. Él está poniendo un ejemplo como siempre lo hace. De repente pone ejemplos de la agricultura, de repente pone ejemplos de la pesca y otros ejemplos pone el Señor, y ahora está hablando del ejemplo del metal valioso, porque el pueblo de Dios es como un tesoro. Así de hecho llamó el Señor a su pueblo desde el Antiguo Testamento, me seréis especial tesoro. Y usted sabe que el oro es uno de los metales más valiosos en la tierra, pero dice que ese metal valioso se había corrompido, se había corroído con sus acciones de la gente, por lo cual el Señor advierte y dice que su ira purificadora viene. Pero no solamente eso, sino que lamentablemente Él dice los he entregado como vergüenza a las naciones. Porque ciertamente Jerusalén era el centro, siempre ha sido el centro de la tierra, siempre está a los ojos de la humanidad. Y así resulta con cada país. Así resulta con cada país. Por ejemplo, yo no sé si usted es de Guatemala o no es de Guatemala, pero si Guatemala se vuelve famosa por algunas situaciones lamentables, como lo que se está diciendo acá,
la violencia, por ejemplo, o por la corrupción, por ejemplo, se vuelve famosa, pero de vergüenza en todas las naciones del mundo, se vuelve señalada. Y así estaba la situación de Jerusalén en ese tiempo. Dice, te di por oprobio a las naciones. Oprobio es vergüenza. Y lamenta también el Señor, hablándole a su profeta, lamenta y dice, busqué. Le voy a leer otra vez el versículo 30, que es donde estoy enfatizando. Dice, y busqué entre ellos, entre los hombres, entre las personas, habitantes de ahí. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Es un como lamento. Me puse a buscar a alguien que estuviera solvente, alguien que estuviera íntegro, alguien que no estuviera contaminado, para que se pusiera en el camino, para que yo no destruyera Jerusalén, pero no había ni uno solvente, no había ni uno. Todos se habían contaminado, todos se habían descuidado, todos habían descendido a un estado de verdadera inmoralidad. Qué diferente cuando, por ejemplo, Dios determinó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios la anunció que iba a destruir Sodoma y Gomorra porque el pecado había subido hasta el límite. Y entonces ahí aparece un intercesor, uno que se pone en la brecha. Es lo que estamos hablando, y eso está en Génesis. Si quiere no lo busque por cosa del tiempo, pero en el capítulo número 18 de el libro de Génesis, Dios dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces le declara que va a destruir Sodoma y Gomorra. Se lo declara a su siervo Abraham. Y entonces Abraham empieza a interceder. No voy a leerlo todo porque está de los versículos 23 en adelante, pero la mayoría de nosotros conocemos esa intercesión. Pero comienza Abraham y le dice al Señor, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Se pone en la brecha. Dios está determinando que Sodoma y Gomorra van a desaparecer, como exactamente ocurrió. Entonces Abraham se pone como en la brecha. Señor, vas a destruir a los justos juntamente con los impíos, porque Abraham se recordó que ahí estaba su sobrino, que era hijo de Dios, hijo de promesa. Ahí estaba su sobrino Lot con su esposa y sus hijos, y empieza la intercesión. Si hay 50, Señor, si hay 50 justos, la vas a destruir. Dice Dios, no. Y empieza a bajar, ¿verdad? Hasta que llega a 10. Y dice, si solamente hubieran 10 impíos, 10 justos, 10 correctos, 10 íntegros, 10 solventes, personas honorables, respetables. Si hubiera 10 en Sodoma y Gomorra, los destruirías. Y el Señor dice, no, por esos 10 no lo haría. Y entonces resulta que no había ni 10. Y entonces viene la destrucción. Un hombre como Abraham no había en el tiempo de Ezequiel. Claro, estaba Ezequiel, que yo creo que por él fue que no ocurrió todo lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Pero también en Éxodo capítulo 32 hay otra ocasión en la que nuestro Dios se indigna, se molesta gravemente cuando se recuerda a usted que el pueblo de Israel, siempre lo mencionamos, ¿verdad? Iba por el desierto. Pero resulta de que pecaban, resulta de que murmuraban, se peleaban entre ellos, se faltaban el respeto, especialmente algunos rebeldes y todo eso. Y entonces en algún momento de todos esos, Dios dice en el libro de Éxodo capítulo 32 y versículo 10, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Eso de dura cerviz se traduce como terco, ¿verdad? Y dice el versículo 10, ahora pues déjame, dice Dios a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y haré de ti una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en
en los montes para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y el versículo 14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mire usted qué intercesores. Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, que de todas maneras, como no habían ni 10 personas justas y correctas, pues la destruyó, pero primero liberó a la familia de Abraham. Ahora es el pueblo de Israel que está a punto de ser destruido, y entonces Moisés, no con rebeldía, sino con reverencia, pero recordando las promesas de Dios. Y de hecho no es que a Dios se le hubieran olvidado, es que Dios siempre está probando a sus siervos para ver si recuerdan las promesas de Él, si recuerdan cómo justificarse un poco, ¿verdad? Y entonces eso fue lo que hizo Moisés en esa oportunidad. Pero hubo otro caso todavía más dramático en el libro de Números, en el capítulo número 16, cuando dice que cabalmente otra vez el pueblo de Israel, otra vez ahí en el desierto, rebeldes, desobedientes, idólatras, en fin, cuánta cosa. En el libro de Números resulta de que empieza una mortandad. Era como plaga, empieza una mortandad. Y entonces ahí Dios habla con su siervo otra vez. Eso está en el libro de Números, capítulo 16, los versículos, yo podría leerle los versículos 44 al 48, en donde dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, su hermano, el sumo sacerdote, le dijo: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Escuche esto, escuche lo que hizo Aarón. No sé si lo hubiera hecho usted, no sé si lo hubiera hecho yo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. La mortandad venía, morían unos, morían otros, y Aarón, en obediencia al siervo elegido por Dios, que era su hermano Moisés, hermano menor, pero le obedece, pone el incensario y va donde está la gente muriendo, y viene la peste, y Aarón se pone en medio, ahí donde están los muertos para allá, y aquí donde están los vivos, y se pone en medio con el incensario. ¿No cree usted que se expuso a Aarón para morir ahí también? Pero mire qué intercesor. Se animó a ponerse en medio y a exponerse a morir con tal de salvar al resto del pueblo. Eso era lo que no había en el tiempo de Ezequiel ahí en Jerusalén. Pero qué inspiración, ¿verdad? Qué tremendo esto. Ahora, como le he dicho en otras oportunidades, la palabra del Señor no es solamente para conocerla, no es solamente para aumentar el conocimiento y para enriquecer el intelecto. La palabra del Señor es para aplicarla a nuestras vidas. ¿Cómo podría ser eso con nosotros? Bueno, y como yo sé que algunos que amablemente nos sintonizan y participan de nuestras conexiones, yo sé que no están en Guatemala. Pero seguramente, como son de Guatemala, la mayoría, entonces saben lo que está pasando en Guatemala. Están al tanto de eso, pues tienen familiares por acá. Y en Guatemala no es de contárselos. Las noticias las dicen, están por todos lados, de que nuestro país, Guatemala, está ahora como Jerusalén o como Israel en aquel tiempo. Así está Guatemala. Violencia por todos lados. En las calles los asuntos se arreglan a balazos. Si alguien no le da vía a otro, si alguien le toca el claxon o la bocina insistentemente a otro, saca la pistola y resuelve el asunto. Así está la violencia.
pero no solamente en las calles. En los estadios, los torneos de deporte terminan muchas veces en violencia, en golpes, con la participación de la policía, siendo que eso debería ser un tiempo de diversión y de entretenimiento, en fin, pero no, muchos de los partidos terminan en violencia. En las escuelas hay mucha violencia también. Ahora le llaman con un nombrecito un poquito atractivo, ¿verdad? Le llaman bullying. Pero hay violencia en las escuelas y en los hogares, lamentablemente. En los hogares hay mucha violencia y por causa de eso es que tenemos muchos adolescentes y jovencitos que se han salido de sus casas o jovencitas que se han salido de sus casas buscando un ambiente diferente y han encontrado caminos para la delincuencia, caminos para la drogadicción, para las adicciones, en fin. Pero en Guatemala también hay mucha inmoralidad. Hay mucha inmoralidad, hay fornicación por todas partes, ahora la amistad es con derecho, muchas madres solteras, muchos hombres sin compromiso, ¿verdad? Está ocurriendo la fornicación por todos lados, aún entre gente que se supone que es cristiana y que conoce la palabra del Señor, también está ocurriendo la fornicación. Pero hay más en cuanto a la inmoralidad, hay deformaciones y hay aberraciones, cosas que jamás se hubiera pensado que iban a ocurrir en el mundo y en nuestro país. También hay idolatría. La idolatría es donde uno pone su corazón. Hay mucha idolatría en el materialismo, en las cosas materiales. La gente está, o mucha gente, está ahí afanada por cosas materiales, hasta entrando en violencia por eso. Hay muchos muertos en nuestra tierra por causa de que algunos se pelean por límites de tierras, ¿verdad? Y entran al materialismo por causa de la idolatría. Hay también engaño en la religión. No solamente en Guatemala, sino en otros países de Latinoamérica. Si de repente aparece una mancha en un árbol o aparece una mancha en una pared, ya dicen que es una parucía. Ya dicen que es una aparición celestial, una aparición de deidad, cuando eso es completamente falso. Esos son engaños religiosos, todo eso hay. Hay injusticia, por supuesto, abuso, hay explotación en las áreas de trabajo, con los niños, con mujeres, hay explotación, hay abuso e injusticia. Aún en las cortes hay mucha injusticia y por supuesto hay maldad, delincuencia, corrupción a todo nivel e incluso usurería. Hay también aquellos que prestan algún dinero y lo cobran con usurería, con exagerados intereses, sin consideración por la gente con necesidad. Una cantidad de pecados, como le dije, en Israel el Señor denunció como 20 o más tipos de pecado en ese tiempo, en esa ciudad. Así estamos nosotros. Y también en otros países de Latinoamérica, incluso en países desarrollados, hay muchas cosas así. Adicciones, violencia, hay situaciones de rompimientos familiares, cuántas cosas fuera de lo que Dios ha querido. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso con nosotros? ¿Hallará el Señor alguien que se preocupe por la situación de nuestro país? ¿Habrá alguien entre la cristiandad que se preocupe por esas situaciones terribles? ¿Por esas deformaciones? ¿Por esas inmundicias, abominaciones, pecados exagerados? Y también otros muy acostumbrados a la mentira, a no pagar lo que se debe y cosas así. ¿Será que hay alguien que pida por los que están adictos a una droga o a un vicio? A las mujeres u hombres que se han entregado al comercio de sus propios cuerpos. ¿Habrá alguien que interceda por todos aquellos que están privados de su libertad y que tal vez están en inocencia o por algo que no fue tan difícil, o aquellos que incluso sí están ahí por crímenes terribles, pero que Dios tiene el poder de poderlos transformar? ¿Habrá alguien que se ponga en la brecha? Eso es lo que el Señor está pidiendo aquí. Pero no solamente se trata de oración, se trata también de instrucción a la familia. Se trata de instruir a los hijos a que obedezcan el mandato de los padres y no estén indiferentes a la enseñanza de sus madres. Eso lo dice en
Proverbios 1:8. Hijo mío, está atento al mandamiento de tu padre y no olvides la enseñanza de tu madre. Por supuesto, esperamos que haya instrucción correcta de padres de familia y enseñanza correcta de las madres de familia. Hay que motivar a la corrección inteligente de la familia para que no ocurra en nuestro país lo que Dios anticipó y advirtió a Israel en ese tiempo, o a Sodoma en otro tiempo, o a Israel en otro tiempo, para que no se acreciente la ira de Dios contra nosotros en Guatemala, contra nuestras familias, que nuestras familias no lleguen a ser parte de las estadísticas negativas y de las noticias negativas de nuestro país. Habrá alguien que se postre de rodillas a orarle al Dios verdadero, sin usar imágenes, sin usar ídolos, sin usar otras personalidades. Pues la palabra del Señor dice: cuando ores, ora a tu Padre que está en los cielos, y ora en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ahí está. Y el Espíritu Santo hará la obra. O sea, conforme a la palabra de Dios, hay que hacer la intercesión. Y hacer algo, pues, como le digo, no solamente oración, sino también acción para disminuir estas situaciones que tenemos nosotros en nuestro país y en muchos casos en nuestras familias. Voy a terminar diciéndole esto: una intercesora mujer, cuando no fue Dios el que advirtió eso, sino fue un perverso gobernante del pueblo de Israel, el que dijo que en una fecha específica, que equivale más o menos al mes de octubre, que iban a matar a todos los judíos que estaban en las provincias de todo el mundo, que todas las provincias se prepararan para destruir a todos los judíos, querían exterminarlos. El hombre se llamaba Amán, era un hombre antisemita. Entonces viene la reina Esther, que era judía, y después de un proceso difícil, entonces ella declara lo que dice en su libro. Dice Esther capítulo 4, versículos 15, dice Esther, y Esther dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, eso era en la capital, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey para derogar ese decreto de muerte, o intentarlo. Y entonces dice: aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Porque había una consigna ahí en ese imperio, y la consigna es que quien se acercara, quien pasara cierto límite del jardín sin haber sido llamado por el rey, era atravesado de muerte inmediatamente, así fuera la reina. Así que ella se expuso, pero no se expuso así nada más, de un arranque, sino que se expuso después de orar, ayunar, clamar, para que el Señor hiciera en el corazón lo necesario para poder salvar a su pueblo entero. Y dice Esther cuál fue su motivación. En el capítulo 8 y versículo 6 del mismo libro de Esther, dice Esther: porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Miren, ella se iba a exponer porque no quería la destrucción de su pueblo. Bueno, y ya le dije que iba a terminar, y termino ciertamente con lo siguiente. Hubo una acción dolorosa, muy dolorosa, y a la vez muy compasiva de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Padre de Gloria, con toda justicia, con justicia perfecta, determinó que si no había una acción en la tierra sería destruida toda en el infierno. Pero entonces vino nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, vino a esta tierra, se tomó un cuerpo humano, enseñó la luz de Dios, demostró el amor de Dios, y también habló, ya se lo dije hace unos días, del horror y las consecuencias del pecado, y aceptó no solamente interceder en oración, sino ir a la cruz y ser abierto en sus brazos para tratar de buscar el perdón del Padre a través de su vida misma, su sacrificio mismo, y poder reconciliar a la humanidad con Dios. Fue una acción de intercesión como ninguna, porque Él no solamente se expuso, Él sí murió
por nuestros pecados. Y damos gracias al Señor que por eso tenemos la vida que tenemos y que por eso tenemos la esperanza que tenemos. Pero también tenemos un privilegio y tenemos una responsabilidad. Si ya tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ya podemos decirle al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y podemos entonces interceder por nuestra familia si se está deformando, si se está deteriorando, e interceder por nuestra nación que está en graves conflictos en este tiempo. Podemos hacerlo, debemos hacerlo, pero tenemos que también tomar acciones de instrucción, de inspiración en nuestra familia, de cuidado, de ejemplo, de temor de Dios, de búsqueda de Dios, de búsqueda de su santa palabra, para que entonces nuestros hijos y nuestros nietos lo hagan también. ¿Es el mensaje? ¿Está usted en la brecha? Yo estoy en la brecha y doy gracias al Señor que me lo permite. Estoy en la brecha, orando no solamente por los míos, por otros. Aunque es mi privilegio y mi responsabilidad, también es mi gozo. Espero que usted contribuya con eso porque hay muchas necesidades conocidas por nombre y muchas situaciones que usted puede ver en las noticias. Así que no solo por nuestras necesidades hoy, oremos por nuestra nación. Si usted no es de Guatemala, ore por la suya también. Bendito Señor, muchas gracias por tu palabra. Toda esa palabra, Señor, tiene oportunidades, tiene rayos de luz. Está, Señor, llena de tu amor, hablando con tiempo, advirtiendo, Señor, lamentando las situaciones nuestras, nuestra miseria, nuestra necedad, nuestra desobediencia, nuestra fragilidad con el pecado. Pero gracias en el nombre de Jesús, que tú nos renuevas las oportunidades cada mañana. Hoy te rogamos por nuestras familias, hoy te rogamos por nuestra nación, especialmente si nuestras familias están en necesidad, si están en enfermedad, si están en deformación, si están en deterioro. Te rogamos, bendito Señor, que nos perdones, que nos ilumines para que podamos hacer lo correspondiente como padres o como abuelos o como hijos o como hermanos en la familia. Y bendito Señor, también te rogamos misericordia por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por los estados de autoridad. Bendito Señor, para que tengan temor de ti, para que baje la delincuencia, para que baje la violencia, para que baje la adicción, para que baje la inmoralidad, para que baje y se desaparezca la idolatría y la hechicería y todas esas cosas. Bendito Señor, y que podamos tener mejores tiempos buscándote a ti. Y Santo Dios de la gloria, te ruego por las necesidades de mis hermanos que tienen ahí, para que tú les sorprendas conforme a tu santa voluntad. Sorpréndele, Señor, con respuestas, con soluciones poderosas conforme a tus grandes riquezas en gloria. Hoy, como siervo tuyo, también los bendigo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por el privilegio de compartirles algo de tu palabra y de la aplicación que el Espíritu de Dios me concede. Te bendigo a ti, te doy las gracias. Gracias por perdonarnos y gracias por amarnos y hablarnos todavía en este tiempo. Por tu santo nombre, Señor Jesús, doy gracias. Amén. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo espero que la palabra les sea de bendición y de reto también, pero que tenga el valor de tomar su papel, ponerse en la brecha por su familia y por otros también. Ya seríamos usted más otros que por la gracia de Dios ya lo estamos haciendo. Si usted lo está haciendo, reciba bendiciones y recompensas en el nombre de Jesús. Si usted no lo está haciendo, comience a hacerlo. Será un gozo y una satisfacción con bendición de parte de nuestro Dios. Abrazos, hermanos. Dios los bendiga. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios.
confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú